los flexores de esta rodilla. Y esto me va a generar unos patrones de contractura que son muy importantes entenderlos para poder evaluar esta enfermedad. Estos flexores que van a ser principalmente los isquiotibiales son músculos biarticulares donde es responsable principalmente de la extensión y la flexión de la rodilla, y en los niños con parálisis cerebral infantil van a cursar con espasticidad de estos isquiotibiales o van a cursar con una contractura que es un verdadero acortamiento de estos músculos. ¿Cómo hacen las arepas de mote? No es claro. Es muy miedoso. Sí. Tienen un micrófono abierto, perdón. Simon, apaga el micrófono. Ojalá queden ricas esas arepas de mote. No es claro por qué la rodilla tiene menos daños mecánicos que la cadera y el pie. Lo que sí se sabe es que no tiene las mismas fuerzas deformantes que tienen estas otras dos articulaciones, y la rodilla entonces va a tener una estabilidad que está dada en gran parte por los ligamentos que están rodeando esta articulación, cuya fuerza suele ser capaz de superar esas fuerzas musculares anormales en varo, valgo o deformidades torsionales. Entonces, en este caso, los ligamentos superan esas fuerzas deformantes. Y como ustedes observan acá, todos estos ligamentos que están protegiendo la rodilla son capaces de proteger todas esas fuerzas deformantes. También vamos a tener algunos cambios biomecánicos. Hay unas demandas continuas del cuádriceps, lo que resulta en el tiempo con un estiramiento del tendión rotuliano. Además, esto aumenta la debilidad del cuádriceps y la debilidad del sóleo. El sóleo es un estabilizador muy importante de la tibia sobre el pie, que cuando cursa con debilidad, la tibia se puede mover hacia adelante, desplazar hacia adelante sobre el tobillo, lo que va a generar una flexión dorsal excesiva del pie. Esto, a su vez, para mantener el cuerpo, esta posición vertical sobre el tobillo, se va a dar esta flexión dorsal excesiva, y esto produce además una mayor flexión de la rodilla como tal, lo que va a empeorar pues, estos patrones de marcha que van a tener estos pacientes. Esta debilidad del sóleo también se puede explicar por una disminución del volumen muscular o por una atrofia por desuso, generalmente relacionada con la ortesis, o una alteración en los brazos de palanca que van a estar determinados por cirugías o procedimientos iatrogénicos, rotación tibial externa y un pie valgo y plano. La rodilla entonces en extensión completa, la fuerza de reacción del suelo pasa por delante de la articulación, como vemos en esta primera imagen. Cuando la rodilla tiene una flexión fija, la fuerza de reacción del suelo va a pasar por detrás de la articulación, del centro de la articulación, lo que va a reclutar el cuádriceps, y esto requiere una acción aumentada de este músculo y donde no hay una estabilidad pasiva dada por la cápsula posterior de la rodilla. Y esto me va a sobrecargar el cuádriceps, lo que genera un gasto energético importante, siendo así que esto debería cursar de esta manera como lo marco en el cuadro verde. Como les decía, esto genera una carga y este trabajo constante del cuádriceps me va a generar un alto consumo de energía, lo que se va a traducir en una fatiga más rápida en comparación pues, con la normalidad en este caso. Entonces, a mediados del siglo XX se empiezan a desarrollar, y a principios, a mediados, se empiezan a desarrollar técnicas para las transferencias tendinosas, alargamientos y artrodesis, donde es hasta 1980 donde se va a dar esa importancia que tiene la posición del pie y esa relación que tiene con la rodilla y con la marcha como tal, y pasa a jugar un papel muy importante, no solo la interpretación de una de las articulaciones en la marcha, sino todo el miembro inferior, y esto se empieza a entender con mayor detalle a partir de 1980. Dentro de la historia natural de estos pacientes, el desarrollo de la espasticidad que se va a dar alrededor está entre los 2 y los 5 años, con un pico de espasticidad entre los 5 y los 7 años. Los músculos más afectados periarticulares van a ser los gastrocnemios, los isquiotibiales y los plantares flexores. Y son músculos, estos gastrocnemios, transarticulares, que van a ejercer una fuerza en flexión de la rodilla
sobre todo en la fase de estancia. Dentro de la historia natural, estos tiempos pueden tener una gran variabilidad y se ve que hay algunos pacientes que a los 5 años ya pueden presentar formas graves de contracturas fijas, mientras que hay pacientes que en la adolescencia todavía no tienen un pico de espasticidad importante. Entonces es muy importante individualizar esta historia natural en nuestros pacientes. Estos pacientes nos van a consultar básicamente o por rigidez o por dolor articular o por una marcha agazapada, que esta marcha se define como una flexión de la rodilla con una dorsiflexión del pie en el momento del apoyo de la marcha. Dentro del examen físico es fundamental preguntar por el dolor de rodilla que puede tener el paciente. Este dolor de rodilla ya se ha documentado que tiene un deterioro importante en la función del paciente y en la calidad de vida tanto del cuidador como del paciente. También se debe preguntar por el deterioro reciente de la función como tal que tenía este paciente antes de la aparición de este dolor, y la disminución en el caso de que el paciente sea un deambulador, si ha disminuido la distancia para caminar este paciente. Esto es unas preguntas y un artículo del doctor Novacek del 2010, donde propone un examen físico pues, para la parálisis cerebral infantil como una guía. El problema entonces también radica que el compromiso de estos pacientes y esa alteración de la marcha no solamente está en la rodilla, sino que también debemos pensar que está asociado con problemas en cadera y tobillo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder evaluarlo y tener una mejor precisión diagnóstica. Dentro del examen físico que propone el doctor Novacek es hacer un examen físico sistemático en el cual yo pregunte por todos estos y empiece a indagar pues, por todos estos parámetros del examen físico. Uno es la fuerza y el control motor selectivo de grupos musculares de forma aislada, el grado y el tipo del tono muscular, el grado de contractura muscular y la articulación ya estática, las deformidades torsionales y otras deformidades óseas, las deformidades fijas y móviles del pie, el equilibrio de este paciente, las respuestas de equilibrio y la postura, y por último, la observación de la marcha dentro de esa consulta que voy a tener. Es importante también entender que esta es una de las principales clasificaciones motoras que existen en la parálisis cerebral infantil, que es el gross motor, y a partir del gross motor también se pueden tomar decisiones con este enfoque de rodilla. Recordar que precisa la capacidad del desplazamiento del niño sin indagar y sin indicar la calidad del desempeño como tal de esa función, y que va de 1 a 5. Él nos dice en su documento que es muy importante diferenciar entonces la contractura real de la articulación o esa limitación de la articulación y una contractura de los isquiotibiales. Esa contractura real de la articulación propone entonces realizar una extensión de la rodilla y esa extensión de la rodilla que está limitada con una cadera en extensión y un tobillo en equino nos va a hablar más de esa contractura en la articulación, mientras que esa limitación de la extensión de la rodilla con una cadera en flexión de 90 grados, que va a ser la forma como vamos a medir el ángulo popliteo, nos va a hablar más de ese compromiso de los isquiotibiales como tal. El ángulo popliteo es el resultante de este ángulo que ustedes observan en su imagen a la izquierda, y hay dos tipos. Este es un ángulo popliteo unilateral, donde se mide y se debe calcular ese desplazamiento que tienen esos isquiotibiales, y el unilateral entonces se va a medir con esta lordosis típica. La cadera contralateral está extendida y vamos a flexionar esa cadera, esa rodilla que vamos a evaluar hasta 90 grados de flexión de la cadera, y lo que nos falta para llegar a esta línea es el ángulo popliteo, y así es que se debe describir. Por otro lado, el ángulo popliteo bilateral es este ángulo donde se mide con la posición pélvica corregida, la cadera contralateral se flexiona hasta la espina ilíaca anterosuperior que se alinee con la espina ilíaca posterior superior,
Y cuando son verticales, se dice pues que se debe parar la flexión de la cadera contralateral y de esta manera evaluar este ángulo que se forma también en esta medida. Hay autores que hablan que un cambio de isquiotibiales mayores de 20 grados generalmente indica una inclinación anterior de la pelvis excesiva y que por cada grado de lordosis excesiva hay 2 grados en el aumento de la flexión de la rodilla. Estas articulaciones se deben evaluar en los 3 planos, se debe evaluar el rango de movilidad de la articulación y se debe estimar la longitud muscular y la evaluación de la fuerza. Por otro lado, también observar la torsión del fémur y la tibia y la evaluación pues completa también del pie y su movilidad como tal. La longitud de los isquiotibiales se evalúa entonces mediante ese ángulo popliteo que acabo de mencionar, que diferentes pues, autores han propuesto rangos de normalidad donde entre 5 y 18 años ese rango y ese ángulo popliteo debe estar entre 0 y 49 grados para un funcionamiento óptimo con un promedio de 26 grados y se considera un ángulo popliteo de más de 50 grados como una desviación leve en este caso. La patela también debe estar evaluada dentro de ese examen físico sistemático y dentro de la consulta, una herramienta que habla este autor en su artículo es que la patela debe estar a un dedo de distancia entre el polo superior y la parte proximal en el tubérculo aductor. Cuando la patela está a más del ancho pues, de un dedo, se considera que puede estar ascendida. Debido entonces a las dificultades de establecer la longitud dinámica muchas veces de los isquiotibiales en el examen físico y el peligro de los problemas iatrogénicos que estas, digamos, estas decisiones en el examen físico nos hagan tomar decisiones quirúrgicas inapropiadas, la longitud de los isquiotibiales estáticos del examen físico se debería complementar con estimaciones con el análisis de marcha de una manera más dinámica para evitar cometer errores. Por otro lado, es importante diferenciar una contractura entre los músculos biarticulares y los músculos monoarticulares de la pierna. Lo ideal es realizar entonces el test de Silverskud, donde va a diferenciar ese acortamiento que hay entre los gastrocnemios versus la contractura del sóleo como tal. Esta prueba, entonces, lo que se quiere es diferenciar esos dos músculos y se va a realizar con una flexión de la cadera, una flexión dorsal del pie y a medida que se va extendiendo la extremidad, esta flexión dorsal se va a ir perdiendo y el paciente va a ir haciendo una plantiflexión y en este caso se habla pues de que los gastrocnemios están adecuadamente. La prueba se habla que es positiva cuando hay un cambio y una variación de 20 grados en esta prueba y si es positiva. Estos autores, Perry y colaboradores, encontraron que por estudios miográficos, electromiográficos, era muy difícil con una consulta externa evaluar cuál diferenciaba entre el sóleo y los gastrocnemios, porque bajo estudios electromiográficos los dos músculos y los dos grupos se activaban. Entonces, la recomendación es que la mayor utilidad de esta prueba va a ser dada bajo anestesia general para poder diferenciarlos. Este autor, entonces, en su artículo, finalizando este artículo de examen físico, propone que se deba realizar un examen físico de manera sistemática e incluso tienen rúbricas de chequeo y listas de chequeo donde ustedes pueden anotar, donde uno puede anotar el examen físico detallado de cada articulación y lo más importante a la hora de evaluar el paciente pues, con parálisis cerebral infantil. En cuanto a esa radiología y lo que podemos encontrar dentro de los hallazgos radiológicos, vamos a encontrar que a causa del trauma repetición por la sobrecarga que hay en el cuádriceps, podemos encontrar una fragmentación en el polo inferior de la rótula y en la tuberosidad anterior de la tibia, lo que puede ser característico pues, de estos pacientes con parálisis.
También es importante determinar si estos pacientes cursan con patela alta, debido a que el mecanismo extensor, por esa espasticidad y por esa contractura que puede tener, va a ascender esa patela, y es importante determinarla de alguno de los métodos radiológicos, ya sea el método del Insan-Salvati, que es pues el más preciso, el Blackburn-Pirn, o el Catton de Chams, o el INSAL modificado. Esto es importante consignarlo en la historia clínica para saber la progresión de estos pacientes. Estos pacientes van a tener entonces unos cambios terciarios que van a estar determinados por los cambios geométricos que van a tener esos cóndilos femorales. Entonces pueden tener un aplanamiento de los cóndilos femorales, pueden tener un cambio de forma elipsoide, y pueden cursar con una subluxación posterior de la tibia, que también es importante evaluarla a la hora de evaluar la radiografía. Como les mencionaba, uno de los motivos de consulta más frecuente en estos pacientes es el dolor. Estos pacientes presentan dolor principalmente dado por la articulación, pues por el dolor patelofemoral, y esto va a tener un impacto en la calidad de vida de los pacientes y los cuidadores, donde los síntomas se vuelven más importantes cuando el paciente crece, sobre todo en la adolescencia y en la adultez, y se reportan prevalencias del dolor hasta en el 26% de los pacientes, independiente de su habilidad motora, independiente de la calificación del gross motor. Si bien el dolor anterior en la rodilla está bien documentado, la causa exacta de ese dolor no está muy bien documentada, y presenta varios factores asociados que en algunas series de artículos los asocian de una manera importante y en otras los descartan. Este autor refiere que hay una asociación importante radiológica con la deformidad en flexión de la rodilla, que también hay una asociación importante del dolor con la patela alta, con la fractura del polo superior de la patela y con la subluxación o con la luxación de la patela, que al ascender esa patela, eso genera un factor de riesgo biomecánico para que esa patela no esté en relación congruente con su articulación. Otros factores que contribuyen a ese dolor y que se discuten en la literatura es la obesidad, el valgo, la anteversión femoral de los pacientes y la torsión tibial externa. Este es un estudio publicado en el 2015 donde se quería evaluar precisamente la prevalencia del dolor en los pacientes que podían caminar con parálisis cerebral infantil. Ellos evaluaron que esa prevalencia era del 21% de estos pacientes, con una subluxación patelar baja del 2%, y una luxación pues rara en esta serie que ellos reportan. El dolor no siempre se relaciona con actividades, pues, con actividades mecánicas como agacharse. No se relacionó en este estudio con anteversión femoral, ni con torsión tibial externa, ni con valgo, ni tampoco con deformidades en el pie, sino que el dolor era más frecuente y se relacionaba con el sexo, en este caso sexo femenino, y el aumento con la edad progresivo. Por otro lado, no hubo unos cambios importantes en el gross motor del 1 al 3, y como ustedes ven, en promedio era de 21 o 21% de prevalencia del dolor en estos pacientes que tenían esa calificación de gross motor. Y lo más importante que ellos encontraron fue entonces la relación con la edad, y estos pacientes que iban en su adolescencia presentaban mucho más dolor que los pacientes menores en edad. Y lo mismo las pacientes femeninas tenían mucho más dolor, y estos fueron los dos únicos resultados estadísticamente significativos que ellos pudieron asumir en este trabajo de investigación. Como tratamiento, es importante tener en cuenta que hay unas variables para enfocar el tratamiento. Estas variables van desde la espasticidad y la contractura que tiene el paciente, la edad del paciente, los sistemas de clasificación de la función motora, la severidad de la contractura y la deformación pues, que puede tener en flexión en este caso, la debilidad del mecanismo extensor y la patela cómo puede estar en este momento, y la espasticidad de ese mecanismo y esos músculos extensores.
Entonces, como tenemos tantas variables para enfocar el tratamiento de estos pacientes, el tratamiento debería ser individualizado para cada paciente y no simplemente como una receta para cada paciente de acuerdo a la edad y al gross motor, sino a cada paciente y su compromiso como tal. Dentro de ese control para la espasticidad, existen tratamientos como baclofeno oral, como la toxina botulínica, las bombas que se pueden implantar de baclofeno y la rizotomía dorsal selectiva. Estos son tratamientos que se pueden tener para el control de esta espasticidad, pero entrando en la parte pues ortopédica, la contractura de los isquiotibiales va a ser uno de los principales problemas a resolver dentro de estos planeamientos en el tratamiento, y una de las formas para resolver esa contractura isquiotibiales que se ha discutido es el estiramiento que se pueda tener en estos pacientes. Resulta que no hay una evidencia clara de su utilidad, hablando pues del estiramiento. En algunas series no usarlo conlleva a un desarrollo incluso más rápido de la contractura tiene mejor resultado en las contracturas que son muy leves. Entonces, en cuanto al estiramiento, no es clara una recomendación en cuanto a la evidencia de la literatura, y también se ha discutido si el uso de férulas nocturnas representa pues una utilidad importante, y lo que se ha encontrado es que el uso de estas férulas nocturnas, que son las férulas que le van a servir a estos pacientes, las férulas con velcros, que van a hacer pues una presión importante, este uso de estas férulas va a generar un estrés importante para la familia y para el paciente, y tiene unas tasas de fallo de más del 75%, es decir, menos del 25% de las familias y pues de los pacientes soportan un tratamiento de más de 6 a 12 semanas con este tipo de aparatos de estiramiento. Por otro lado, es importante tener en cuenta, este es un estudio del Dr. Chang en el 2010. Este es un estudio tomográfico con 27 caderas, donde querían evaluar el desplazamiento de la cabeza femoral cuando se hacía un estiramiento de los isquiotibiales en los pacientes con parálisis cerebral infantil. Y prende algunas alarmas porque habla que el estiramiento pasivo de los isquiotibiales espásticos en una posición de flexión de cadera, como comúnmente van a tener estos pacientes concomitantemente afectada su cadera, va a generar un desplazamiento posterior dinámico de la cabeza femoral, lo que me va a generar una subluxación o incluso una luxación posterior de esa cadera, por lo cual hay que tener mucha precaución con esos estiramientos, sobre todo cuando los hacen de forma desproporcionada. En cuanto a esa toxina botulínica, hay los estudios, pues hay dos estudios muy referenciados que me llaman la atención, que es el estudio del Dr. Thompson en 1998 y Pascual en el 1997, donde ninguno de estos estudios siguió a los niños durante un periodo más allá de la fase aguda del tratamiento. Pero ambos estudios informaron que tenían unas mejorías subjetivas en los diferentes casos que investigaron. Estas inyecciones disquiotibiales con toxina botulínica entonces proporcionan un beneficio temporal en los niños, sobre todo en un periodo corto de tiempo, pero no tienen un papel real en niños mayores con contracturas fijas significativas. No hay cambios en el patrón de la marcha. Esto es algo importante que también se han dado cuenta, que a largo plazo no va a cambiar ese patrón de la marcha la inyección pues, y la aplicación de toxina botulínica. Ya en cuanto a ese tratamiento quirúrgico, tenemos, digamos, un arsenal de herramientas donde podemos tener alargamiento de isquiotibiales, transferencias de isquiotibiales, alargamientos y transferencias del recto femoral, osteotomías extensoras del fémur distal y crecimiento guiado del fémur distal. Este es una revisión que realiza el doctor Freeman Miller el año anterior, donde habla pues de ese manejo de la rodilla en flexión en la parálisis cerebral infantil, y nos recomienda que como indicaciones para el alargamiento de los isquiotibiales está el ángulo popliteo mayor de 50 grados bajo anestesia, una contractura progresiva en flexión fija de la rodilla
mayor de 5 a 10 grados, dificultad para sentarse, dificultad para salir de la silla de ruedas debido a estos isquiotibiales espásticos o contraídos, una cifosis severa de la columna al sentarse que resuelve cuando los isquiotibiales están inactivos, un aumento de la flexión de la rodilla al contacto con el pie, normal debe ser menos de 20 grados, un aumento de la flexión de la rodilla en la mitad de la postura, más de 20 grados, con un ángulo popliteo mayor de 50 grados. El abordaje quirúrgico más común es el alargamiento distal con una tenotomía del semitendinoso y un alargamiento del semimembranoso y el bíceps. Y es importante aclarar que no, la recomendación es no alargar mucho porque puede hacer que los isquiotibiales se vuelvan unos isquiotibiales incompetentes, lo que conduce a un control deficiente de la extensión de la rodilla en la fase de balanceo y a la rodilla en la fase de esa postura, así como una menor fuerza de extensión de la cadera en ese contacto inicial. El paciente que camina, estas son unas recomendaciones pues más puntuales y desglosadas dentro de su artículo. El paciente que es capaz de caminar y tiene menos de 5 años y camina entonces en puntas debido a la flexión de la rodilla, hoy es incapaz de sentarse mucho tiempo y tiene un ángulo popliteo menor de 60 grados, la recomendación que da este doctor Freeman Miller es la aplicación de una toxina botulínica, teniendo en cuenta que va a ser pacientes más pequeños, con una inmovilización de la rodilla con férulas, repitiéndolas de 3 a 4 veces. Esta inmovilización de la rodilla con férulas repetidas ha mostrado algunos resultados positivos en algunas series, sobre todo en pacientes pequeños con contracturas muy leves como tal. Cuando ya tenemos un ángulo popliteo mayor de 60 grados, con una contractura fija en flexión de más de 10 grados, se da una recomendación puntual que en pacientes menores de 5 años se puede hacer un alargamiento de isquiotibiales. El paciente entre 5 y 10 años, que es deambulador y tenga un ángulo popliteo mayor de 50 grados o una contractura fija de flexión de rodilla de menos de 20 grados, también tiene una recomendación puntual de realizar un alargamiento de isquiotibiales según el doctor. Por otro lado, esta contractura fija en flexión de más de 20 grados, pero menos de 40 grados, se le debería también adicionar una capsulotomía posterior a ese alargamiento de los isquiotibiales, y es la recomendación entre los 5 y los 10 años con estas características. Ya el paciente que camina y tiene más de 10 años es un paciente que es un reto mayor para el ortopedista pediátrico porque va a tener, digamos, configurado otras alteraciones fijas que se tienen que corregir para poder evaluarlo en varios niveles y poder suplir pues la necesidad que tiene puntualmente este paciente. Entonces siempre evaluar adecuadamente las otras estructuras relacionadas con la marcha, y si tiene una contractura fija de más de 30 grados, la recomendación en este punto es realizar una osteotomía extensora. Esa osteotomía ojalá en pacientes con madurez esquelética en este caso. El paciente que no camina y tiene menos de 10 años, entonces si este paciente no tiene problemas funcionales, realmente no requiere ningún tratamiento. Si el paciente que ya generalmente tiene un gross motor muy avanzado, no es capaz de sentarse, tiene una cifosis severas al sentado, tiene un ángulo popliteo mayor de 60 grados o una contractura en flexión de menos de 20 grados, la recomendación va a ser un alargamiento de los isquiotibiales. Pero si este paciente va a tener también una cifosis durante el sentado, si los pies se salen por la parte trasera del descansapiés de su silla, su dispositivo de movilización, o si tiene una contractura fija en flexión de más de 20 grados, la recomendación va a ser entonces una capsulotomía posterior y un alargamiento de los isquiotibiales asociado también. Por otro lado, se ha propuesto que ese alargamiento de isquiotibiales se dé también de acuerdo a esta clasificación de gross motor, siendo así que los pacientes que tienen gross motor 4 y 5 se pueda realizar con contracturas que limitan sentado y realizarse
proximal también a los aductores. Y en los growth motor 1 y 2, una contractura de isquiotibiales en los pacientes caminadores también podría sugerir un alargamiento de estos isquiotibiales. A la pregunta si hacerlo, si realizarlo lateral o medial o bilateral, el resultado es similar al lateral versus medial. Ambos, cuando se hace bilateral, el riesgo del recurvatum, el incremento de la inclinación anterior de la pelvis es mayor, por lo cual hay que tener una precaución. Y se habla de que el riesgo de la lesión del nervio peroneo es mayor si los ángulos van a ser más de 115 grados y la liberación va a ser más, perdón, 15 grados. Si la liberación va a ser más de 15 grados, se debería hacer una liberación del nervio. En cuanto a esa osteotomía extensora, se recomienda para deformidades secundarias, donde hay una deformidad en flexión de 10 a 30 grados y un déficit de extensión de 10 a 20 grados, sobre todo en esqueleto maduro. Y si ustedes ven en esta imagen pues la tomé de un artículo publicado en la revista India de Ortopedia, donde hacen una revisión muy extensa de este tema. Y ellos hablan pues y ponen como ejemplo la importancia de ese centro articular y esa reacción del suelo que no esté pasando por detrás de la articulación, sino por delante para ese ahorro energético que va a tener este paciente. Este es un artículo muy interesante, es un metaanálisis y una revisión sistemática que todavía pues no ha sido publicada. La encontré con fecha de 14 de junio de este año, o sea, hace un mes. Es un trabajo australiano donde ellos refieren que es el primer metaanálisis que se puede sacar alrededor del manejo del compromiso como tal de la rodilla, no global de la parálisis cerebral infantil, sino de la articulación de la rodilla como tal. Refieren pues que es el primer metaanálisis que hay. Esto es un metaanálisis con más de 67 estudios que logra recoger más de 2.950 pacientes en el conglomerado, y lo que quieren es evaluar cuál es el resultado clínico y funcional después del tratamiento ortopédico o quirúrgico de la patología de la rodilla en la parálisis cerebral como tal. Los tratamientos quirúrgicos, ellos analizan y concluyen que mejoran significativamente los resultados biomecánicos y los resultados que se van a tener en mediciones angulares al examen físico, y que los tratamientos ortopédicos no presentan una mejoría significativa sin estar asociados a un peso adecuado de la evidencia para realizar estos tratamientos ortopédicos. Entonces, cuando uno empieza a desglosar este metaanálisis, quería mostrarles algunos forest plot que resumen, digamos, el mejor peso de la evidencia que pude encontrar hasta este momento, que es este metaanálisis de todos los tratamientos. Entonces encontramos que los pacientes que son sometidos a tratamientos no quirúrgicos realmente no tienen pues una mejoría significativa de sus síntomas y de sus cuadros, y vemos que pacientes que tienen, por ejemplo, aplicación de toxina botulínica, en este metaanálisis les dan una importancia a favor de la mejoría del desenlace. Pero lo que les quería mostrar acá es que si uno puede de pronto meterse un poco más en el análisis estadístico epidemiológico de este tipo de artículos, se da cuenta que estos resultados provienen de estudios que son altamente heterogéneos, como ustedes ven en este cuadro rojo, resaltando esta heterogeneidad de estos estudios, marcado por una I de Higgins de 96%, lo cual habla que es una heterogeneidad tan alta que sería difícil tomar decisiones con respecto a esa heterogeneidad de los artículos. Pero es un problema común. Si vemos el alargamiento de los isquiotibiales, también tiene una tendencia, y yo creo que esto es lo importante de analizar en este metaanálisis, y es que la tendencia con los diferentes estudios serios que se han podido realizar con el alargamiento de los isquiotibiales, sí hay una tendencia a la mejoría de estos pacientes, a pesar de que sean tan heterogéneos, y esto
es una dificultad grave que tiene la investigación en este tipo de pacientes, sobre todo porque no son capaces de agrupar poblaciones similares en el contexto de la parálisis cerebral infantil. Entonces, sí hay una tendencia marcada a la mejoría de estos pacientes. Lo mismo pasa entonces con las transferencias con heterogeneidades muy altas, pero con una tendencia importante a la mejoría. Las transferencias del recto femoral también, aunque hay estudios pues, que no concluyen en este caso pasando por esta unidad, lo mismo que el acortamiento del tendón patelar y la osteotomía extensora, que sí pues, tiene una marcada mejoría, digamos que es uno de los que mejor funciona en cuanto a desenlaces y en cuanto a heterogeneidad de los artículos que componen el metaanálisis. Finalmente, entonces, como conclusiones, pienso que se debe evaluar esta patología de forma integral e incluir las demás articulaciones para tomar decisiones. El examen físico, a realizarlo de manera sistemática, es importantísimo en la identificación de ese desbalance muscular que es fundamental pues, para el enfoque de estos pacientes. No se encuentra una recomendación con un adecuado peso en la evidencia, y como les mencioné, debido a esa dificultad de investigación, sobre todo de agrupar estas poblaciones, pero definitivamente las intervenciones quirúrgicas como tratamiento tienen un mejor resultado que las no quirúrgicas en el caso pues, del compromiso de la rodilla en la parálisis cerebral infantil. Muchas gracias.